Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios capítulo número 23, versículo número 22. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición. Qué delicia poder volver a meditar en la palabra de nuestro buen Dios. Así es, bienvenidos a este espacio de meditación de la palabra. Y ciertamente el proverbio nos hace una invitación muy especial, diría yo, porque nos hace ese llamado a honrar a esas personas tan importantes como son ese padre, esa madre. El que entiende este mandamiento y se puede alinear a él, sabe que su vida es una bendición porque lo ha dicho Dios, y eso es para cristianos o no cristianos. Usted y yo debemos aprender a honrar a esos padres, a ese padre y a esa madre, lo cual va a traer bendición sobre su vida y sobre sus hijos después de usted. Y encontramos en esa porción bíblica algo muy importante, y es que no está poniendo condiciones la palabra de Dios, que si ese papá fue bueno o esa mamá fue mala, de ninguna manera. Están diciendo que honremos a esos papás, o escuchándolos y cuidándolos después de que estén viejos, después de que hayan envejecido. Qué bueno que nosotros entendamos que el papá y la mamá, independientemente de los errores que hayan tenido, porque también estaban aprendiendo a ser padres, independientemente de todos esos errores dentro de nuestro cuerpo, dentro de ese hermoso cuerpo que Dios te prestó a ti y a mí, corren los genes de un papá y de una mamá, una fusión tan especial de esos genes del papá y de la mamá que permitieron crear lo que tú eres en el día de hoy. ¿Qué tal si en vez de estar amargados con el trato que tuvieron nuestros padres o nuestras madres con nosotros, qué tal si de ahora en adelante recordamos las cosas buenas, apaguemos un rato un rato no, siempre, esa voz que nos lleva solamente a pensar en lo malo que fueron nuestros padres? Y qué tal más bien si agradecemos lo que Dios usó a ese papá y a esa mamá para hacer una bendición en nuestras vidas. Amén. Así que tomemos la determinación siempre de hacer lo correcto. Hoy oramos para que Dios te bendiga, que Dios el Padre Celestial te provea para todo lo que necesitas, que hoy sea un día de muchas bendiciones para ti y para toda tu familia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por otro lado, seguimos estudiando este hermoso evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 10 y hoy vamos a estudiar los versículos del 10 al 12, sin olvidar que estamos estudiando acerca de lo que Jesús enseña acerca del divorcio. Entonces lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie o repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Notemos lo importante de este texto, porque aunque estábamos diciendo que en los días anteriores que el diseño de Dios nunca fue el adulterio, sin embargo, por causa de la dureza del corazón, Moisés lo permitió. Sin embargo, aunque lo máximo que se permite es el divorcio, la Biblia sí dice que el que se casa con otra, teniendo su esposo o su esposa, la Biblia dice que comete adulterio. Así de sencillo, esa es la palabra clara. Si una persona se divorcia, bueno, hasta ahí puede estar bien, pero lo que la Biblia no lo que la Biblia no le da permiso, lo que la Biblia no avala, es el recasamiento, es volverse a casar. La Biblia dice que eso es adulterio. ¿Qué es adulterio? Es ensuciar. ¿Qué es adulterio? La Biblia dice es adulterar, cometer adulterio, es ensuciar esa relación. Eso no lo permite Dios. Mientras esa persona con la cual usted y yo nos casamos esté viva, ella en el reino de los cielos, aunque delante de los hombres no
digan que no, que ya se divorciaron, pero delante de Dios, ella y él es su esposo mientras esté vivo. Ya cuando no esté vivo, ya es otra cosa, ya la Biblia le da permiso para volverse a casar. Entonces, Marcos 10, de los versículos 10 al 12, presenta la enseñanza directa de Jesús a sus discípulos, enfatizando la indisolubilidad del matrimonio. Es indisoluble. Y elevando el estándar moral sobre el divorcio. Jesús califica el divorcio y nuevo matrimonio como adulterio, eliminando excepciones y responsabilizando tanto a hombres como a mujeres por igual, al enseñar que el matrimonio no es un pacto sagrado, que el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios, más que cualquier cosa, es ante Dios, y usted y yo debemos tener esa responsabilidad de saber qué es hasta que la muerte los separa. ¿Qué quiere decir cuando dice adulterio contra la pareja? Jesús declara que repudiar, divorciarse y casarse con otra persona es adulterio contra el primer cónyuge. Esto eleva la dignidad de la pareja, prohibiendo tratarla como un objeto intercambiable o propiedad desechable. Sí, pues yo te tengo, pero cuando me aburra, entonces te cambio por otra. No, eso no es el diseño de Dios. Eso no va en el propósito de nuestro Dios. Igual de responsabilidad, a diferencia de las leyes de la época que solo permitían al hombre divorciarse, Jesús incluye a la mujer en el versículo 12, y si la mujer repudia a su marido, otorgando igualdad ante Dios en el sentido de que de responsabilidad del pacto matrimonial, tanto el uno como el otro, si se divorcia y se casa con otro, la Biblia dice, eso es adulterio. Entonces, en resumen, este pasaje busca proteger el pacto matrimonial y contrarrestar la dureza de corazón que busca facilidades para disolverlo, elevando el compromiso a un estándar de fidelidad absoluta. Esposita hermosa. Esposo, y este versículo sí que es bien controversial en muchos lugares, ¿no? Porque cada uno quiere adaptarlo a sus propias condiciones, a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Y hombre, algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros como cristianos, el que quiere seguir a Cristo tiene que entender algo. Nosotros no tenemos que buscar que la palabra se acomode a nosotros de ninguna manera. Dios nos guarde de eso. Nosotros tenemos es que buscar adaptarnos a la palabra del Señor, entenderla y obedecerla. Mire que acá la palabra del Señor es muy clara. Si usted quiere confirmar más en su casa, puede leer Romanos capítulo número 7, Primera de Corintios capítulo número 7, y puede leer también en Gálatas capítulo número 3 versículo 15, que dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Porque muchas personas aluden y dicen: no, es que yo me casé no siendo cristiano, es que yo me casé en otra religión, es que yo me casé solamente por lo civil, es que él me puso los cachos, es que él me fue infiel, y entonces yo puedo volver a casarme porque Dios es bueno y entonces Dios es amor. Pero qué miedo cuando nosotros vamos a la Biblia y nos dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Mire, adúltero cae en adulterio tanto el que repudia como el que es repudiado, el que se divorcia como al que le piden el divorcio. Definitivamente, mientras ese esposo esté vivo en esta tierra, mientras esté vivo, ese hombre siempre va a ser llamado mi esposo, o esa mujer siempre va a ser llamada la esposa. No es otro, el otro no es su esposo, el otro no es su esposa. Ese título no lo lleva más nadie. Ya cuando se muera, ese título de esposo y de esposa ya lo puede tener otro, y dice la Biblia, con tal que sea en el Señor. Pero mientras tanto que ese esposo esté vivo en algún lugar del mundo, tú tienes un esposo vivo en algún lugar del mundo. Esto se necesita muchísimo entendimiento para saber que si yo estoy unido con otra persona que no es mi esposo, que está vivo en otro lugar, estoy cometiendo adulterio con esa persona, y Dios dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Son cosas muy difíciles de obedecer, son cosas muy difíciles de entender, pero cuando todo se centra en que definitivamente lo más importante es agradar al Padre Celestial, y si es posible hacerme eunuco por amor al reino de los cielos, yo lo hago, porque lo más importante no es pasar unos días de placer en esta tierra con un compañero, una compañera, pero si es ilícita la relación, ¿de qué me sirve tener cosas bonitas en esta tierra cuando al final, cuando parta la eternidad, no me va a esperar el cielo? Eso sería
da un miedo muy tremendo y nos debería de hacer temblar, porque recordemos algo que el Señor nos está enseñando. Nosotros nacimos para morir. La muerte hace parte de la vida, y entonces la pregunta es, ¿será que cuando parta la eternidad, en la relación que estoy cometiendo, en la relación que estoy haciendo, le agradará a Dios o no? Entonces tomemos decisiones firmes, radicales y violentas, y vivamos como Dios quiere que vivamos, agradándole solamente a Él. Así pues, usted y yo vamos a terminar orando y le decimos: Dios, gracias porque tu palabra es muy directa, Señor, es tajante, Señor, y hay cosas que tu palabra nos dice y que a nuestra alma le repudian, a nuestra alma le incomodan, oh Dios del cielo. Pero si es tu palabra, yo tengo que tomar la determinación de adaptarme a ella y no pretender que la palabra se adapte a mí. Oramos, oh Dios del cielo, para que nos permitas entender que ciertamente en el corazón tuyo nunca estuvo el divorcio, pero si el divorcio se da, lo que Dios no permite, lo que tú no permites, oh Dios, es el recasamiento. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Oramos por hogares estables, oramos por hogares que permanezcan en esa obediencia a tu palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor hoy te bendiga más, que el Señor te llene de paz y de bendición en todas las áreas en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.